Bueno, pues hoy vamos a estar platicando de una infografía que me la pasé haciendo este fin de semana. Espero que les guste. Se trata de Scrum, obviamente. La idea es concentrar en una sola página lo más importante de este marco de trabajo para poder tener todo el conocimiento de cómo funciona. Del lado derecho podemos identificar los tres roles de Scrum y debajo de cada rol podemos ver las principales responsabilidades. El Product Owner, como dice aquí, es un priorizador, es quien decide qué es lo que va en el siguiente sprint y qué no va. Es responsable del ROI, Return of Investment, que significa el regreso de la inversión que estamos haciendo. Es el dueño del backlog, puede delegar la creación de las historias a cualquier persona que él lo decida. Sin embargo, él siempre va a ser responsable del valor que se genere con esas historias. No importa si se las delegó a alguien o si las escribió otra persona. Él es quien maneja el roadmap o la visión del producto y él sabe hacia dónde va. El Product Owner también es el encargado de manejar a los stakeholders y de tener un contacto cercano siempre con ellos, de modo que ellos siempre sientan que son atendidos y que sus requerimientos son tomados en cuenta. Después está el rol del Scrum Master. Es un líder servidor, es un desbloqueador de impedimentos, es coach de agilidad y de Scrum y maneja los riesgos y las dependencias que pueden surgir y es también el responsable de identificar las dependencias y manejar los riesgos del proyecto. El equipo de desarrollo son autosuficientes, son autoorganizados, son creadores y son codificadores. Al final son los que hacen que la magia suceda. Después en esta sección podemos identificar este icono de reuniones. Con este icono de una mano podemos identificar los artefactos o también llamados entregables de Scrum. Aquí tenemos el incremento del producto, el backlog del sprint y el backlog del producto. Todo surge con una idea o con un requerimiento que proviene de alguien en la empresa. Puede ser un stakeholder, puede ser el equipo de developers, clientes, usuarios, ejecutivos. Cualquier persona en una empresa puede tener una idea que mejore el producto que estamos desarrollando. El Product Owner es el responsable de administrar todos esos requerimientos y es en donde convergen todas las ideas de cualquier persona de la empresa. El Product Owner es el dueño del backlog del producto, es decir, la lista de requerimientos en forma de historias de usuario generalmente son ordenadas por valor. Este backlog del producto está en constante evolución, todos los días cambia normalmente. Después de que la idea ya pasó por el Product Owner y ya se creó una historia y ya está el requerimiento definido, tiene que haber una junta de refinamiento del backlog y es ahí donde el equipo le da formato a las historias para que cumplan con la definition of ready. Una vez que están refinadas las historias del backlog, se tiene una reunión de planeación del sprint. En esta reunión se plantean tres preguntas. ¿Cuál es el objetivo del próximo sprint? ¿Qué historias tenemos que considerar para alcanzarlo? ¿Y cuál es la capacidad del equipo? A este listado de historias o plan de trabajo para el sprint se le llama backlog del sprint y es otro de nuestros artefactos. Los sprints pueden durar de una semana a 4 semanas. Durante estas, supongamos 2 semanas, se tiene una junta diaria de 15 minutos a la que llamamos el Daily Scrum o el Scrum diario. Durante esta reunión el equipo discute qué es lo que cada uno está haciendo para que el equipo llegue a su objetivo. La idea también es detectar si es necesario hacer ajustes al plan que habíamos hecho originalmente o si seguimos como estamos. Y por último, cada uno de los miembros del equipo se preguntan si hay algún impedimento que les vaya a impedir lograr la meta del sprint. Al término del sprint viene lo que es la reunión de revisión del sprint o la sprint review. El formato que yo sugiero tener en cada una de estas reuniones es preguntarse primero cuáles fueron los objetivos comprometidos al inicio del sprint y cuáles fueron los alcanzados realmente. Después se hace una demostración práctica y se escucha el feedback que tienen que dar los stakeholders sobre el producto funcional que se está entregando. Sigue plantearle a los stakeholders la propuesta de objetivos que se tienen para el siguiente sprint. La idea aquí es escuchar si se nos está pasando algo que tenga mucha prioridad o si hace sentido la estrategia que estamos llevando del producto y los stakeholders están de acuerdo con ella. En esta reunión de revisión del sprint es en donde se presenta el incremento del producto, que es nuestro tercer artefacto, definido como el software funcional resultado del trabajo de un sprint que cumple con la definición de hecho. Y también es la definition of done la que nos define las historias que serán demostradas en el sprint review contra las que no se demostrarán porque no fueron terminadas. La idea de la retro normalmente es hacer algún tipo de dinámica para que el equipo externe lo que le funcionó y lo que no le funcionó de este sprint. Yo recomiendo el modelo de estrella o Starfish en donde se hacen estas 5 preguntas y se crean los action items. Por último, en la parte de abajo de la infografía estoy escribiendo algunas barras con los roles de Scrum, los cuales están alineados con las juntas o las partes del proceso que más relación tienen.
Esto es todo lo que representa la infografía. Espero que les guste y que les sirva mucho a sus equipos. Si te gustó este video, por favor, suscríbete en esta parte de aquí. Bueno, esta infografía estará disponible en los comentarios para que la puedas descargar en formato HD. Gracias y espero que les haya gustado.